Hola a todos, mi nombre es la doctora Barbie Breathed de Breath of the Spirit Ministries y hoy quiero hablarles sobre algunos principios espirituales que les ayudarán a convertirse en creyentes más sobrenaturales. El título será Quédate quieto y conoce a nuestro Dios sobrenatural. Ahora, la escritura de la que voy a hablar es el Salmo 46:10 y dice: Quédate quieto y reconoce que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, seré exaltado en la tierra. Ahora bien, ¿cómo te percibes a ti mismo? ¿Alguna vez piensas en ti mismo como una nación? ¿Alguna vez piensas en ti mismo como la tierra? Porque sabemos que Adán fue creado del polvo de la tierra y luego Dios sopló en él y se convirtió en un ser viviente. Y entonces, cuando pienso en mí mismo, en algunos momentos de mi vida, no me veía como una nación, pero Dios nos dice que Él quiere que las naciones de la tierra sean discipuladas y nosotros somos vasijas de barro. En Génesis 1:26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y que tengan dominio. Así que Dios quiso crearnos para ser vasijas en las que Él pudiera vivir y habitar. Somos el templo del Espíritu Santo y por eso aprendemos a estar quietos en Dios, y esa es una clave esencial para obtener entendimiento e ideas espirituales de cómo operar en lo sobrenatural. Tenemos que entrar en una paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento para poder recibir conocimiento revelado. Así que al estar quietos en Dios, entramos en un descanso sobrenatural. Eso no significa que no estemos haciendo nada. Significa que tenemos una esperanza expectante y que estamos buscando a Dios con todo nuestro corazón y lo adoramos en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Así que estar quietos en Dios significa que entramos en un estado de oración meditativa sobre la palabra. Podemos interpretar sueños en este estado. Podemos tener visiones en este estado. Dios nos mueve a ámbitos de manifestaciones sobrenaturales cuando aprendemos a estar quietos y saber que yo soy Dios. Y esa palabra saber ahí es yada, que significa un conocimiento íntimo, así como un esposo y una esposa se conocen íntimamente en una relación sexual. Así que Dios quiere que seamos íntimos con Él y que lo conozcamos, y que entremos en una quietud donde la palabra de Dios se funda en nosotros y se haga una con nosotros, así como nosotros nos hacemos uno con Dios. Así que Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios te mostrará a través de sueños, a través de visiones, llevándote a un estado de oración meditativa, llevándote a un estado de trance, y hay diferentes maneras en que Dios se manifestará. Cuando Samuel era un niño, él llamó a Samuel por su nombre, y luego vino y se paró en la presencia de Samuel, mostrándose a sí mismo. Ahora, si vamos a Génesis 14, versículos 14 y 15, dice: cuando Abraham oyó que su hermano había sido tomado cautivo, armó a sus 318 siervos entrenados, nacidos en su casa, y fue en persecución hasta Dan. Abram dividió su manto, colocando su unción, sabiduría y estrategas militares entre sus siervos entrenados y fuerzas militares contra ellos de noche, y él y sus siervos los atacaron y los persiguieron hasta Horeb, que está al norte de Damasco. Así que recuperó todos los bienes. Y también trajo de vuelta a su hermano Lot y sus bienes, así como a las mujeres y los niños. Ahora, aquí Abraham está dividiendo el manto, la unción, la sabiduría, el poder, las estrategias, lo que Dios había puesto sobre él, sus atributos espirituales, y lo reparte y lo coloca sobre 318 siervos entrenados que estaban en su casa. Así que ahora ellos se convierten en pequeños Abrams, se convierten en pequeñas naciones, se convierten en ungidos porque Dios llamó a Abraham como padre de naciones. Y así vemos aquí un factor de multiplicación que él podía tomar de las unciones, el manto, los dones, la sabiduría,
todo lo que Dios le había dado y ponerlo sobre aquellos que estaban en su casa, y ellos se convertían en lo que él era. Ahora sabemos que Abraham pidió un hijo como heredero para heredar su patrimonio, y eso era todo lo que le importaba. Solo quiero un hijo. Así que le pidió a Dios un hijo, pero Dios quería hacer de Abraham el padre de muchas naciones. Y eso nos dice que muchas veces, cuando le pedimos algo a Dios, estamos pidiendo algo muy pequeño y a los ojos de Dios es muy insignificante. Pero para nosotros significa todo, aunque no pensamos más allá de lo natural hacia lo divino y sobrenatural. Así que el plan de Dios no era solo darle un hijo, un heredero, sino que el plan de Dios era darle una persona de la cual pudiera hacer naciones y hacer de Abraham el padre de muchas naciones. Entonces Dios añadió su aliento del Espíritu a Abraham en un estado de sueño. Lo puso en un sueño profundo de tartema, un estado de trance, para multiplicarlo extraordinariamente, abundantemente, más allá de todo lo que Abraham había pedido, pensado o imaginado. Ahora en Génesis 15 dice, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu recompensa grande y sobremanera. ¿Ves? Ese es Dios. Dios quiere hacer mucho más abundantemente de lo que jamás podamos pedir, pensar o imaginar, porque Dios es Dios. Y así, pero Abraham dijo, Señor Dios, ¿qué me darás, siendo que sigo sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Entonces Abraham dijo, mira, no me has dado descendencia. De hecho, uno nacido en mi casa es mi heredero. Y he aquí la palabra del Señor vino a él diciendo, este no será tu heredero, sino que uno que salga de tus propias entrañas será tu heredero. Entonces llevó a Abraham afuera y le dijo, mira ahora hacia el cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Mira, una vez más, Dios no está diciendo simplemente, ven aquí y mira las flores del campo, mira, ya sabes, algo pequeño. Él dirige su atención hacia los cielos, no solo a un cielo, sino a los cielos, múltiples cielos. Y él dijo, ahora cuenta las incontables estrellas. En otras palabras, tengo planes tan grandes para ti que hay galaxias y galaxias e infinitas posibilidades. Esto es lo que tengo para ti. Y él dice, y cuenta las estrellas si es que puedes contarlas. Ahora sabemos que si empezaras a contar las estrellas siendo joven, morirías de viejo y aún así no habrías podido contar todas las estrellas que hay en la galaxia. Y él le dijo, así será tu descendencia. Y sucedió que cuando el sol se puso y todo estaba oscuro, he aquí que apareció un horno humeante y una antorcha encendida que pasaron entre aquellos dos pedazos. Y en ese mismo día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra. Ahora bien, cuando el sol se estaba poniendo, un sueño profundo, ese sueño de Tartema, cayó sobre Abraham, y he aquí que el terror y una gran oscuridad cayeron sobre él. Ahora, en este sueño profundo, significa que él estaba en un sueño pesado, un estado de trance divino o un sueño sobrenatural para poder tener encuentros sobrenaturales con el Dios sobrenatural, porque Dios quiere que seamos sobrenaturales. Dios es espíritu, por eso debemos entrar en el espíritu para poder conocerlo en espíritu y en verdad. Y luego, en este sueño profundo, Él le mostró todo lo que la nación de Israel iba a atravesar, el cautiverio, cómo iban a vagar, cómo. Él le mostró todo. Así que este no fue un sueño ordinario, sino que fue un estado inducido por Dios, donde Abraham no podía moverse, similar a estar en un trance profético. Y Dios a menudo usaba el tartema para traer revelación, visión y encuentros divinos. Y vemos eso a través de ejemplos bíblicos. Ahora, en un estado de revelación divina durante un sueño profundo, Dios le reveló a Abraham el futuro de sus descendientes, incluyendo su esclavitud en Egipto y luego su liberación final. Vemos que puedes leerlo en Génesis 15. Así que
Como símbolo de preparación para un pacto, este sueño profundo ocurrió antes de que Dios hiciera su pacto con Abraham al pasar por el sacrificio en forma de un horno humeante y una antorcha encendida. Ahora llegó una visión de sufrimiento y liberación, y él la vio como un horror en la gran oscuridad que cayó sobre Abraham, y esto representaba el sufrimiento futuro de Israel en Egipto antes de que llegara su liberación. Ahora, hay algunos paralelismos bíblicos diferentes donde también vemos que ocurre un sueño profundo que Dios utilizó para hablar al hombre en un estado de tartema o sueño profundo. En Adán, al principio, cuando Dios lo formó, se dice que lo hizo caer en un sueño profundo en Génesis 2:21. Dice, y el Señor hizo caer un sueño profundo o una tartema sobre Adán, y él durmió, y tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Ahora, este es un sueño sobrenatural y condujo a la creación de Eva y a la primera relación de pacto. Así que cuando Dios quiere hacer un pacto con el hombre, Él saca al hombre de la ecuación y nos pone en un sueño, uno que nos muestra que no tenemos la capacidad de mantener un pacto y que necesitamos a Dios. Todo depende de Dios para hacer el pacto y para mantenerlo, porque Dios es el único que tiene el poder para hacerlo. Así que vemos que él estaba en un sueño profundo. Dios le hace una cirugía, le saca la costilla, forma a la mujer, saca el espíritu de la mujer de Adán, porque cuando Dios los creó, dice que los creó varón y hembra. Él los creó pero solo había un cuerpo. Ese era Adán. Así que el ser espiritual de Eva estaba en Adán, y este es el momento en que Dios saca a Eva de Adán y crea un cuerpo propio para que su espíritu entre en él, de modo que ahora habría un cuerpo de Adán y un cuerpo de Eva, para que pudieran tener una relación de pacto y así dar a luz hijos. Así que Daniel también tuvo un estado de trance o un sueño profundo, un encuentro de tartema en Daniel 10:9. Sin embargo, oí el sonido de sus palabras, y mientras escuchaba el sonido de sus palabras, estaba en un sueño profundo, o tartema, con mi rostro en tierra. Ahora cuando te caes hacia adelante en esa área, eso es un estado similar al trance, cuando tu rostro toca el suelo. Y Daniel fue abrumado por la presencia angelical y recibió revelación divina. Ahora, en Génesis 17, en los versículos 4 y 5 dice, en cuanto a mí, he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchas naciones. Ya no se llamará tu nombre Abram, sino que serás Abraham. Él puso la hey de la ventana del cielo. El aliento de Dios, el aliento del Espíritu, entró en Abraham para convertirlo en Abraham. Y ese es el pacto. El aliento de Dios viene porque te he hecho padre de muchas naciones. Ahora, antes de que siquiera tenga un hijo, Dios lo llama padre de muchas naciones, porque Dios es el Dios de la hora, y Dios ve el futuro, y Dios existe fuera del tiempo. Así que Dios siempre opera desde el final de algo y lo lleva de regreso al principio, mientras que nosotros comenzamos en el principio e intentamos llegar al final de algo. Dios opera exactamente al contrario de cómo operamos nosotros. Así que tenemos que aprender los caminos de Dios, porque los caminos de Dios son más altos. Así que en Génesis 17 dice, entonces Dios le dijo a Abraham, en cuanto a Sarai tu esposa, no la llamarás Sarai, sino Sara, poniendo el aliento, la hey de Dios ahí. Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré un hijo por medio de ella. Entonces la bendeciré, y ella será madre de naciones. Reyes de pueblos serán de ella, saldrán de ella. Y así ella era estéril. En ese momento, Abraham es viejo, así que no pueden tener hijos. Así que se acerca una visitación de Dios. Y luego dice, entonces Abraham cayó sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, ¿acaso nacerá un hijo a un hombre de 100 años? ¿Y dará a luz Sara, que tiene 90 años? Y Abraham dijo a Dios, ojalá que Ismael viva delante de ti.
Entonces Dios dijo, no, Sara, tu esposa, te dará un hijo y llamará su nombre Isaac, que significa risa, y estableceré mi pacto con él como un pacto eterno y con su descendencia después de él. Y en cuanto a Ismael, te he escuchado. He aquí lo he bendecido y lo haré fructificar y lo multiplicaré en gran manera. Él engendrará 12 príncipes y haré de él una gran nación, una nación. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, a quien Sara te dará a luz en este tiempo señalado el año que viene. Entonces terminó de hablar con él y Dios se alejó de Abraham. Así que Dios trajo el pacto y dijo, Abraham, vas a ser el padre de naciones, Sara será bendecida, ella será la madre de naciones, y de ella saldrán reyes de pueblos. Así que en este pasaje descubrimos que somos naciones y que somos tierra. Para movernos en el poder sobrenatural de Dios, debemos recibir la palabra de Dios como verdad. Él es el Espíritu de verdad, y dijo, te guiaré y conduciré a toda la verdad, y debemos creer y convertirnos en la palabra viva de Dios. Jesús se manifestó en carne en la tierra, y se convirtió en la palabra viva en forma corporal. Así que creer significa que entramos en acuerdo y que es posible, pero aún estamos esperando la manifestación. Mientras que la fe no es solo un estado de creer y la fe no es creer y creer no es fe. Marcos 11:24 dice, por eso les digo que todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Así que creer es parte de ello, pero la fe significa que ya está hecho en el ámbito espiritual. Cada vez que Dios dice algo, cuando dijo, Abraham, ahora serás Abraham, eres padre de naciones, ya estaba hecho. Hubiera nacido un hijo o no, para Dios, ya era un hecho consumado, y Sarai se convirtió en Sara, madre de naciones, y de ella salieron reyes. La fe significa que ya está hecho en el ámbito espiritual. Así que la gente del reino de los cielos se mueve por fe. Las personas de fe toman por la fuerza lo que ya les pertenece. En Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan por la fuerza. Así que debemos tener la palabra, ya sea una palabra profética, una interpretación de sueños, porque los sueños seguirán su interpretación y las palabras proféticas o la palabra escrita se convierten en palabra rema. Debemos dejar que esas cosas penetren en nosotros para que veamos y en fe creamos, absorbamos y activemos esa palabra viva y se vuelva viva en nosotros, activa y cortante y divida entre alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y ambos son cosas místicas y espirituales, pero puede trazar una línea entre el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que la palabra se hace carne. En Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nosotros debemos convertirnos en la palabra viva y manifestada de Dios. Jesús pudo hacer grandes cosas porque iba al Padre, veía lo que el Padre hacía, escuchaba lo que el Padre decía y hacía exactamente lo que veía y oía. Y Él era la palabra viva. Has pedido, ahora aprendemos a llamar a la puerta. Se te ha abierto. Ahora entramos para poder recibir lo que le hemos pedido a Dios. Pide, busca, llama y la puerta se te abrirá. En 2 Corintios 3 dice, porque vosotros sois nuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Claramente sois una carta de Cristo, ministrada por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente.
no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, es decir, del corazón. Así que nos convertimos en carne viva, en epístolas vivientes y respirantes, donde la palabra de Dios está impresa y ha calado en nosotros. Está en nuestro corazón, en nuestro ser emocional, y vivimos, nos movemos y existimos en Cristo. En 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué poder sobrenatural posees tú que el mundo no puede comprar ni puede recrear? ¿Pueden las personas acudir a ti y recibir vida de ti cuando el médico les da una sentencia de muerte sin esperanza? ¿Entiendes lo que dice la palabra de Dios acerca de la sanidad y que es la voluntad de Dios, pero que Él está buscando personas que se muevan en dones de sanidad y sean obreros de milagros con señales, prodigios y milagros siguiéndolos porque son creyentes en Cristo? Dice que si crees en Cristo, estas señales te seguirán. Echarás fuera demonios. Tomarás serpientes en las manos, beberás veneno y no te hará daño. Hablarás en nuevas lenguas. Todas estas son señales de un creyente. Y dice que estas señales seguirán a los que creen. Así que si esas señales no te siguen, eso significa que aún no estás creyendo. No has dejado que la palabra de Dios penetre en ti. No te has convertido en la palabra viviente. No estás viviendo en esa palabra. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Salmos 46:10. Estad quietos y sabed que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, seré exaltado en la tierra. Tú eres un vaso de barro, yo soy un vaso de barro. Pero Dios veía a Abraham como el padre de naciones y él quiere ser exaltado entre las naciones y exaltado en vasos de barro. Así que Dios puede poner una unción sobre ti que puede afectar a las naciones. En el Salmo 46:10, la frase estad quietos proviene de una palabra hebrea, Raphah, R-A-P-H-A-H, que significa relajarse, aflojar, dejar caer, soltar, liberar, volverse débil o dejar de esforzarse. Todo lo cual sugiere un estado de rendición, de ceder o de ser sumergido en algo más grande. Y Dios es más grande que nosotros, así que cedemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, nos sometemos a Él. Y cuando Dios dice, estad quietos, no se refiere a una quietud física de simplemente no moverse, sino a una rendición espiritual, a confiar en Él. Significa dejar de esforzarse, dejar de preocuparse, dejar de luchar con los medios naturales y en su lugar reconocer que Dios es la palabra viva que tiene el control. Dios tiene el control de todo y Él dice, puedo hacer que todas las cosas obren para tu bien. Y este es el llamado, que confiemos en Dios, quien tiene poder sobrenatural, en lugar de confiar en nuestro conocimiento, nuestra fuerza, nuestros dones, nuestras habilidades. Así que esto les da seguridad a los creyentes de que Dios será exaltado sin importar la situación y que solo necesitamos descansar en su sabiduría, su poder y saber que es la soberanía de Dios. La frase estad quietos o Rafa en el Salmo 46:10 tiene un profundo significado espiritual de sumergirse en la presencia de Dios, rindiéndose totalmente al Espíritu de Dios. Nos volvemos uno con Dios, unidos y espiritualmente sintonizados con Él, y funcionamos como uno solo, inmersos en Él, convirtiéndonos en la palabra viva. Ahora bien, si no estás operando en poder, significa que no has permitido que la palabra de Dios salga de tu conocimiento intelectual, de tu razonamiento carnal, que es enemistad contra Dios. No ha llegado a tu hombre espiritual o a tu corazón. No ha sido escrita en la tabla de tu corazón, lo que significa que se convierte en parte de ti. La Biblia dice que la palabra está cerca de ti, incluso en tu propia boca.
Y así cuando está en tu boca, estás hablando la palabra, estás decretando la palabra, estás profetizando la palabra, estás orando la palabra, estás comiendo la palabra, te estás convirtiendo en la palabra, la has asimilado y te has convertido en la palabra viviente. Así que estad quietos o Rafa se aplica espiritualmente y significa hundirse o estar totalmente inmerso y absorbido por la presencia de Dios, soltando todo control para que puedas abrazar plenamente el poder sobrenatural de Dios. Entramos en el reposo de Dios y en la quietud divina para recibir y habitar en su presencia, asumiendo su naturaleza divina para recibir su poder y sus promesas. Las promesas se obtienen descansando en la presencia de Dios. Estar quieto significa volverse como Dios en el ámbito espiritual. Gálatas 5:25. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Así que vivimos, nos movemos, tenemos nuestro ser en Cristo, y es Cristo en nosotros quien nos da la esperanza de obtener la gloria. Entonces, ir más allá de lo físico y conectarse profundamente con Dios en el reino espiritual es lo que queremos decir con estar quietos. Adán caminó con Dios en el espíritu sin ninguna línea de demarcación. Él se encontraba con Dios en las tardes y caminaban juntos en el jardín. Adán estaba lleno de gloria y era como una nube de gloria que lo cubría, y Dios venía en una nube. Así que ahora tienes dos nubes que no tienen bordes ni esquinas, sino que son niebla y espíritu que interactúan. Entonces Dios y Adán se fusionaban como una hermosa nube de gloria, y caminaban y se comunicaban juntos. Y así caminaban como uno solo. No había separación porque el pecado no había llegado. Éramos uno con Dios. Enoc caminó con Dios, y se dice que caminó tan cerca de Dios en las dimensiones del cielo que se trasladaba a los reinos celestiales, y allí era enseñado y entrenado. Y se dice que caminó con Dios y desapareció. Enoc fue capaz de abrazar el poder sobrenatural de Dios. En lugar de permanecer en los niveles bajos de la carnalidad, en los reinos naturales, él ascendía al gozo, la belleza y el poder del cielo, y así aprendió los caminos del cielo, y luego ya no estuvo más. Nunca regresó a estos reinos o dimensiones terrenales inferiores. Así que estar quieto en Dios significa entrar en un estado sobrenatural de meditación, sueño, visión, trance, profético, revelador, receptivo. Estar quieto significa que debes volverte tranquilo, pacífico y silencioso por dentro para aquietar tu corazón, de modo que el alma pueda alinearse con el Espíritu de Dios.